Y hoy acá en la Mesa del Profesional vamos a estar hablando y conociendo todo acerca de las epilepsias. Por eso me encuentro con el doctor Gabriel Martino, que es neurólogo infantil del Hospital Pedro de Elizalde. Muy bienvenido, Gabriel. Gracias, buenos días. ¿Hay varios tipos de epilepsia según cada patología o es la misma epilepsia y la misma crisis para todos? No, en realidad hay muchas formas de epilepsia y hay muchas causas de epilepsia. Nosotros a veces hablamos de síndromes epilépticos, conjuntos de signos y síntomas que son por ahí específicos para cierta edad, que tienen alguna característica clínica peculiar, que responden mejor a un determinado tratamiento y que a veces tienen un patrón eléctrico, electroencefalográfico específico que nos ayuda a ese diagnóstico. Eso para nosotros es muy importante porque nos permite plantarnos ante la familia, en el caso de los chicos o en un paciente adulto, y explicarles cuál es el pronóstico y cuáles son las perspectivas de esa forma específica de epilepsia. Pero digamos, ¿cuáles serían las causas? ¿Se nace con epilepsia o uno puede tener un suceso a lo largo de la vida y a pesar de no haberlo tenido durante la infancia? Hay formas de epilepsia que están genéticamente determinadas, vienen con los genes de la persona, lo que no significa que pase de generación en generación, sino que es una característica específica de ese organismo. Hay otras formas de epilepsia que son adquiridas por accidentes cerebrovasculares, por determinados procesos heredodegenerativos del sistema nervioso central. El paciente puede tener una crisis convulsiva no provocada y eso define a la epilepsia. ¿Y hay ciertas patologías que son más propensas a tener epilepsia? Sí, exactamente. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de síndromes genéticos que pueden estar asociados más específicamente con epilepsia. Hay cuadros como la esclerosis tuberosa, que es una neuroamartomatosis, una enfermedad que combina signos dermatológicos y signos neurológicos, que se asocia varias veces más que la población general con crisis convulsivas. ¿Y las convulsiones y la epilepsia es lo mismo? ¿Una crisis epiléptica es lo mismo que una crisis convulsiva? Es una buena pregunta. El concepto es que la convulsión es el síntoma, es lo que manifiesta la persona. La epilepsia es la enfermedad. Ajá. Una persona puede tener convulsiones sin estar genéticamente predispuesta y sin ser un epiléptico. Por ejemplo, en una situación de hipoxia, de falta de oxígeno, el organismo puede reaccionar con una crisis convulsiva y sin embargo esa persona en situación basal, en situación normal, nunca tener una convulsión. Entonces, eso es una crisis sintomática y eso no define necesariamente a una persona como epiléptica. ¿Y cuánto pueden durar estas crisis, digamos? Las crisis convulsivas pueden durar fracciones de segundo. Hay crisis como los espasmos infantiles que duran centésimas de segundo y pueden durar horas y hasta días. Hay estatus convulsivos, estatus epilépticos que se prolongan en el tiempo. Son raros y son infrecuentes, afortunadamente, pero pueden ocurrir y de hecho ponen en riesgo la vida del paciente. Hay que tomar medidas porque es una urgencia neurológica. Claro, seguro. ¿Y puede haber varios sucesos durante el mismo día? Sí, puede haber lo que se llama episodios múltiples o crisis múltiples, o sea, varios episodios que ocurren durante el día. Y por ejemplo, nosotros a veces hablamos de crisis pluricotidianas. A lo largo del día hay muchos eventos convulsivos. Eso puede ocurrir en algunos casos como las epilepsias refractarias. Y hablando de eso, me parece que es importante recordar que dentro del universo de las epilepsias, la mayoría de las epilepsias son benignas, son de buen pronóstico, son controlables con tratamientos no muy complejos, y solamente un pequeño porcentaje, alrededor del 10% de las epilepsias, son refractarias y resistentes a la medicación. Digamos, refractaria significa que puede quedar alguna secuela de lo que, digamos, de esa crisis epiléptica. ¿Puede haber un daño cognitivo después de una crisis epiléptica? Sí, la refractaria está referida a la falta de eficacia o falta de respuesta a los tratamientos. Pero sí, efectivamente, yendo a tu pregunta, cuando una crisis convulsiva se prolonga en el tiempo, cuando genera
alteraciones vasculares, isquemia, falta de circulación sanguínea en el tejido tisular, muerte neuronal, eso puede derivar en una secuela. Afortunadamente eso es raro. No es común que pase, pero sí puede ocurrir. Puede suceder. Bueno, nosotros estuvimos en la calle, aprovechando que está usted como para contestar todas las dudas que tiene la gente. Vamos por la primera pregunta. Tengo epilepsia. ¿Cómo debo planificar antes de quedar embarazada? ¿Hay que programar un embarazo? ¿Pueden seguir tomando la medicación? Sí, por supuesto que esa es una muy buena pregunta y además una pregunta con muchas implicancias. En realidad la naturaleza es bastante sabia en esto, porque en general el embarazo es protector de la mamá epiléptica. Esto es que naturalmente la epilepsia tiende a apagarse o a atenuarse por los cambios hormonales que ocurren en el organismo de la futura mamá. Y eso la protege de su cuadro. Eso no significa que una paciente embarazada que tenga una epilepsia no deba abandonar el tratamiento o no deba ser tratado con medicación. No pasa nada. Si sigue con general, la medicación, no influye con el bebé, no hay un riesgo. No todo anticonvulsivo es candidato o es bueno para el producto de su embarazo, y de hecho eso requiere obviamente una supervisión de un médico epileptólogo. Claro. En realidad es muy importante evitar la exposición a algunos fármacos que son teratogénicos. Llamamos teratogénicos a aquellas moléculas que pueden provocar malformaciones, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, los primeros 3 meses, que son los meses críticos de desarrollo de los órganos y sistemas del futuro bebé. Entonces es muy importante esta supervisión. Hay algunos fármacos que son más suaves, que permiten continuar con un embarazo seguro y a la vez proteger a la mamá. Perfecto. Bueno, vamos ahora entonces con la segunda pregunta. Tengo un hijo con autismo y probamos con distintos tratamientos de medicamentos para epilépticos sin resultados. Quería ver qué me recomendaban. No es la primera vez que lo escucho, que prueban y prueban y prueban con distintos medicamentos y nada resulta. ¿Qué se hace? Sí. Bueno, la asociación entre trastorno espectro autista y epilepsia no es muy frecuente, pero cuando ocurre suele haber escasa respuesta al tratamiento y estar dentro de lo que llamamos epilepsia refractaria. En realidad, también es importante recordar y tener en cuenta que un tratamiento farmacológico forma parte importante, pero no exclusiva del tratamiento para la epilepsia. Hay formas no farmacológicas de tratamiento que afortunadamente en los últimos años están creciendo y ganando importancia. ¿Por ejemplo? Hay tres. Una es la dieta cetogénica, que es una dieta que por cambios metabólicos que provocan en el organismo de los pacientes, que durante muchos años era difícil de dilucidar. El hecho es que provoca una mejoría y una disminución sensible de las crisis en algunas formas de epilépticas específicas. Esta dieta cetogénica es la que es muy alta en grasas, ¿no? Exacto, es una dieta rica en grasas, en donde se saca de la dieta el hidrato de carbono, que es un constituyente importante, y esto provoca este cambio metabólico que sobre todo responde bastante bien en algunas epilepsias mioclónicas. ¿Y son compatibles con la medicación o se deja la medicación y se aboca uno a la dieta? No, en principio coexisten las dos, y en el caso de una dieta cetogénica exitosa, después de 6 meses se comienza lenta y progresivamente a reducir la medicación. Otra forma de tratamiento no farmacológico es el estimulador vagal. El estimulador vagal es una especie de marcapasos que provoca una descarga eléctrica que genera una inhibición de algunas crisis que son a veces muy difíciles de controlar con métodos farmacológicos. ¿Y tanto los niños como el adulto lo pueden utilizar? Se pueden utilizar y están ganando cada vez mayor espacio y mayor efectividad. Y la tercera, que creo que es importante mencionar, es la cirugía de la epilepsia. Las intervenciones quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas, que a veces en casos seleccionados pueden ser realmente una muy buena opción
y no inundar al paciente con tantos medicamentos que tienen efectos colaterales importantes. Eso es bueno, porque siempre había un mito alrededor de la intervención quirúrgica con respecto a la epilepsia. Sí, es un punto. Vamos con la tercera pregunta. Sí. ¿Qué precauciones me recomiendan tomar en mi casa para cuando mi hijo tiene convulsiones? ¿Qué hay que hacer, doctor? Correr los muebles, porque esto es un tema, te puede venir en cualquier momento del día, en cualquier lugar. ¿Qué se hace? Sí, bueno, en realidad, afortunadamente las complicaciones graves por una crisis convulsiva son raras, pero existen. En realidad, las medidas de seguridad o las medidas habituales es desacordonar o digamos, desajustar una prenda que pueda estar obstruyendo la vía respiratoria. Obviamente, si el paciente está en un medio líquido, hacer lo mismo, tratar de liberar la vía aérea, colocarlo en un lugar tranquilo, en un lugar bien aireado, colocarlo de costado, ¿sí? Recostarlo en un decúbito lateral. Ponerle algo en la boca. En general nosotros desaconsejamos cualquier medida heroica o cualquiera de esas maniobras porque pueden ser contraproducentes. Y pueden provocar alguna ruptura de la boca, alguna lesión en la boca, y no las recomendamos. En general, tomando esas medidas generales y desobstruyendo la vía aérea, eso es suficiente. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con mucho más información y le damos pase a la doctora Silvina Cotignola. Pero muchísimas gracias, Anita, claro que sí. Y vamos de lleno, en forma inmediata, a tu consulta. Estimada doctora Silvina Cotignola, me llamo María Rosa y resido en la ciudad de La Plata. Soy mamá de un joven de 28 años con síndrome de Down. Mi consulta es la siguiente. Mi hijo no posee pensión, nunca quisimos tramitarla. Él tiene 2 obras sociales, IOMA por parte mía por estar jubilada por incapacidad y una prepaga por parte de mi esposo. Mi pregunta es, al morir nosotros, ¿él seguirá cobrando nuestras 2 pensiones? ¿Qué pasaría si las leyes cambian? ¿Mi hijo se quedaría sin ingresos y obra social? Queremos dejar protegido a nuestro hijo para el momento en que no estemos en este mundo. Desde ya, muchísimas gracias. Fantástica, fantástica la pregunta porque es importante prever hacia el futuro. Concretamente, si no tiene una pensión por discapacidad, no involucra, no importa, no afecta nada porque su hijo, amiga, va a tener la posibilidad de contar con la pensión derivada. Eso significa que tanto usted como su marido, en la medida que lo hayan tenido a cargo en vida, esa pensión que ustedes están cobrando o esa jubilación eventualmente, no sabemos bien qué tipo de débito previsional estamos hablando, pero sea cual fuere, su hijo va a poder contar con una pensión derivada suya y también de su esposo. Obviamente cada uno va a tener que ir falleciendo, esperemos que suceda dentro de mucho tiempo. Y con la cobertura social, ¿qué pasa con la obra social, con la prepaga? Obviamente que la pensión derivada va a tener la misma cobertura social que tiene usted hoy en la actualidad. Si usted está en la provincia de Buenos Aires, obviamente gozará del IOMA o eventualmente si se desiste del IOMA y se pasa a la cobertura de la prepaga, podrá obviamente utilizar una de las 2 seguridades sociales, no las 2 de manera simultánea, una de las 2, porque esa va a estar anexa a la pensión derivada que va a cobrar su hijo cuando ustedes no estén. Así que la cobertura está prevista, no va a quedar desprotegido, va a tener un dinero para, por supuesto, poder seguir manteniéndose y que alguien se encargue de cuidarlo hasta el último día de sus días aquí en la tierra. Gente querida, no se vayan del programa porque hay más todavía en Desde la Vida. Yo, si Dios quiere, los veo la próxima semana. ¡Chau! Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliquea en Ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.